querida audiencia. Hoy vamos a informar nuevamente en nuestro espacio de educación sobre la crisis de la misma y tenemos invitados a 10 panelistas. Vamos a encontrarnos con las posturas de futuros profesores de lengua y literatura que representan las distintas pedagogías. Lorena Correa y Camila Morales representan a la pedagogía psicológica experimental, Ignacia Álvarez y Lucía Mereles a la pedagogía individual, Cristian Guastavino y Ariana Galeano a pedagogía activa. También está Roque Díaz y Rocío Ramírez representando la pedagogía social, Carla Lazzarini y Camila Pucheta, la pedagogía. Les habla Andrea Cabrera, guiará el debate para ver si podemos analizar la crisis que está pasando la educación del nivel secundario, primario y terciario, pero puntualmente nosotros vamos a hablar de la educación secundaria. El debate. Bueno, hoy nos convoca la problemática de la educación y vamos a iniciar el debate hablando de un espacio muy importante dentro de las instituciones escolares, que es el aula. ¿Alguien podría comentar sobre la importancia o el espacio donde se concentra el alumnado? Desde la pedagogía que me toca representar a mí, que es la pedagogía activa, podría decirse que el aula es el ambiente natural del niño, donde éste aprende a vivir directamente, en vez de ser un lugar donde se aprenden simplemente lecciones que tengan una abstracta y remota referencia a alguna vida posible que haya a realizarse en el porvenir. Muy bien. Entonces está considerado sujeto de la educación, pero también para otras situaciones, una formación como ciudadano. ¿Alguien más? Bueno, aportando a lo que dice la profe Ariana, la pedagogía psicológica dice que el contexto se tiene que adecuar al niño, que para la pedagogía psicológica lo más importante son las necesidades que tiene el chico, con qué llega al aula. Y entonces por eso decimos que el contexto se debe adaptar a ese chico. Y para eso se vale de estrategias, de herramientas, de contenidos, y cada uno de los docentes debe ir viendo, ¿sí?, qué característica tienen sus alumnos. Y también agrega que el juego es importante. ¿Por qué? Porque a partir del juego, ¿sí?, el chico va a ir asimilando lo que es el trabajo en el aula. Y ahí influye mucho lo social, porque hoy en día con la crisis que hay no se sabe las necesidades que puede estar pasando ese alumno. Muy bien. Y también, vuelvo a aportar algo también de la pedagogía psicológica, que es muy importante los test que se realizaban anteriormente para conocer el coeficiente intelectual del chico. Y uno de esos representantes de la pedagogía psicológica es Claparede, que fue el discípulo de Piaget, que fue el maestro, de Piaget. Y Piaget siguió la obra de Claparede en cuanto a la psicología infantil. Una cosa también para agregar en nuestra psicología social es también el alumno, estamos hablando de chicos de secundaria, en nuestro caso que son profesores de educación secundaria, el alumno cómo viene de su contorno social al aula. O sea, es algo que también hay que considerar bastante, porque en el aula se destapan muchos problemas que lo vamos a ir abordando durante este debate, pero me parece que el aula es muy importante y la formación también del profesor a la hora de abordar lo social que tiene el chico. Exactamente. Bueno, también quería agregar el tema de pedagogía individual, donde dice que anteriormente ya se trabajaba en tema individual, estudiar individualmente. Ahora se aprobó entre dos, cosa que no porque por el prójimo, porque no quiere juntarse con esa persona. Esta es la libertad individual, que pueden trabajar solos. Y bueno, hoy en día los profesores están pidiendo grupal, que sean de 2, 4, y bueno, la libertad es individual. Cristian, ¿qué ibas a aportar? No, que la escuela es la representación de la realidad que se debe enseñar dentro de la escuela, y que la escuela se tendría que como a dar maña, a adaptar cómo
resolver los problemas de cada chico. Exactamente. Se ve reflejado dentro del aula. Claro. Y acá me das como el pie a que yo, acá me va a tocar un tema tan importante como el bullying, que tiene que ver con esto, ¿no? De que los chicos vienen con su historia personal, su vida, la vida en el barrio, en la ciudad, trasladan esta problemática a la escuela y se presenta de distintas formas. ¿Quién podría opinar algo sobre el bullying y el efecto que produce dentro del sistema? Y ahí influye mucho la sociedad, porque bien dicen que las personas no nacemos con maldad, sino de acuerdo a lo que nos va influyendo día a día, vamos formando nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Y hoy en día hay mucho egoísmo, mucho yo nomás quiero ser, entonces no se permiten compartir lo que saben o lo que sea con los compañeros por tal de ser ellos mismos nomás. Claro. Ese sería el principal ejemplo que deberían tener en cuenta los docentes. Exactamente. Que coincide con lo que decía Cristian, de que los chicos traen, o sea, están 5 o 6 horas en la escuela, pero todas las restantes viven en sociedad o en un contexto por ahí violento o no. ¿Cierto? Desde la pedagogía filosófica existe un autor que dice que los problemas de la educación de la escuela se pueden solucionar mediante valores. Bien. Que, o sea, el profesor no tiene, o el docente no tiene solamente que enseñar contenido, sino que también tiene que enseñar valores a sus alumnos, pero no obligando, sino influenciando a sus alumnos con esos valores. Sí, y coincide con lo que había expuesto Ariana al principio, que la escuela, además de el aula, ¿no? Transmitir conocimiento, también enseña otras cosas. Claro, el chico tiene necesidades diferentes al adulto, que aprende de una manera diferente. Pero nosotros, los adultos, ¿sí? Cometemos ese error de enseñar o pretender que el chico aprenda lo que yo considero que es necesario y no vemos lo que él en realidad quiere aprender, de lo que había dicho Rocío anteriormente con respecto a eso. Bueno, continuando con el tema del bullying, que es tan interesante y preocupa, ustedes como futuros profesores, ante situaciones de agresividad, ¿cómo actuarían? Bueno, yo ante esa situación organizaría una dinámica de grupo, o sea, que todos los alumnos se pongan frente a frente y si hay una problemática que se diga las cosas de frente, porque así se enseña. De eso se trata la pedagogía experimental que estudia todos los métodos, todo el problema del alumno. Volviendo con esto, el precursor de la pedagogía de la cual yo hablo, que se llama John Dewey, tiene esto de la experiencia directa del alumno en el aula. El caso que comenta Camila sería para que el alumno haya vivenciado un caso de bullying, haya tenido una experiencia directa y sepa también en qué posición él actuar, tomar una postura con respecto a uno al otro, poder pensarlo ante esa situación y de qué manera él elegiría entre lo que cree que está bien, en lo que está mal y de qué manera él podía, si piensa que lo que sucedió está bien, reafirmar, digamos, su respuesta. Y en el caso de que él, al observar en ese debate que la postura del otro compañero haya estado también bien como la que él creía creía que la suya era la correcta, poder reformular su respuesta. Bueno, por ahí para la persona, el chico que sufre bullying, o sea, el que ya sufrió en ese momento, al ver que otro chico está sufriendo bullying, es como que actúa en el momento porque sabe lo que se siente, distinto a otra persona que por ahí no dice, bueno, le hacen bullying, pero no siente, no sabe lo que es hacer bullying. Exactamente. Dewey habla acerca también de que la solución se le tiene que surgir al alumno, no tiene que ser algo impuesto por el docente, tiene que surgir del pensamiento libre y crítico que el niño tenga acerca de esa situación. La otra vez miraba en la televisión justamente, de cruce, miraba tomando un poco lo que es la pedagogía psicológica y experimental, a veces no hace falta que sea solamente el profesor que tenga esa actitud de hacer algo coordinado, de esa dinámica. Veía que era el hermano
el hermano de un nene de 7, 8 años, que inventó una poción mágica para que el chico deje de sufrir bullying. Y fue noticia en redes y después fue noticia a nivel nacional, una poción, como le llamaban ellos, que decidió hacer él, que le enseñó su abuelo. Entonces le dio al chico para que se lo coloque en el oído, para no escuchar, acá detrás de las orejas, para que no escuchar el daño que le hacían los demás. Y el chico tomó valor y va saliendo del bullying. ¿Por qué? Porque el mismo hermano también sufrió bullying y en su momento no le escucharon. O sea, como que también el entorno social a veces no escucha el bullying. El entorno social, la familia también a veces como que no presta atención, y es importante el acompañamiento tanto del docente como de la familia y bueno, todo lo... Muchas veces sectores. pasa más en la escuela primaria, pasando al secundario pasa lo mismo, pero muchas veces el docente, el directivo hace oído sordo, que no pasó nada, hasta que llegan los padres a quejarse que el chico sufre del bullying, porque el bullying ya existía, hoy están aprobando el bullying ya existió, ya un límite hace años, y bueno, eso es problema del docente en la escuela y del directivo. Claro, porque por ahí uno de afuera por ahí lo piensa, bueno, no debe ser para tanto, pero no sabemos el efecto que sí le hace al chico. Sí, tiene que ver con esto de cómo es el chico, por ahí si es muy tímido, no se anima a contar lo que está pasando, sufre muchísimo y puede tener consecuencias que después... Incluso a veces también ninguna dinámica puede llegar a ser. ¿Qué pasa si hacemos dinámica, en este caso como presentaba la profe, de hacer esa dinámica? ¿Da resultado o no da resultado? O los gurises también, los chicos se niegan a eso, se retrotraen más todavía. Yo creo que da resultado, a lo mejor no en todos los casos, pero uno o dos, y se va comentando a otro y se van ayudando, como que hacen eco de alguna de esas técnicas. Bueno, también acá es importante el rol docente, y de eso les quería preguntar qué opinan sobre cuál es la función del docente hoy. ¿Están preparados o estamos preparados para enfrentar situaciones con respecto a la educación o dentro del aula y fuera de ella? ¿Estamos preparados en cuanto a nuestra formación, no? La educación se tiene que incluir en el desarrollo del hombre, o sea, desde un punto de vista individual porque tiene que hacer de la persona un hombre libre. Y también desde el punto de vista social porque lo tiene que preparar para una colectividad cultural. Bueno, acá continuamos hablando sobre la crisis educativa y nos estamos olvidando de alguien muy importante dentro de ella, que es el sujeto de la educación, el alumno. El alumno en jardín, primario y secundario tiene un papel muy importante dentro del sistema y me gustaría saber qué opinan sobre ellos en su rol del secundario principalmente. Bueno, ahí aparece la pedagogía personalidad, que Hugo Golding dice que es una síntesis cultural, social, físico, natural, y que la escuela no es como un segundo hogar para los niños, es donde van desarrollando su personalidad día a día. Sí, lo mismo dice el autor que habla cultural, que es Spranger, que dice que la educación empieza de la escuela primaria, y de la escuela primaria se rige la secundaria, donde ya se destina más a lo profesional y a educarlos más como para que salgan a defenderse solos y a enfrentar la vida, digamos, de otra forma. Lo social, y eso está bueno también con la psicológica experimental de las profes, el alumno. En la primaria el maestro acompaña y está constantemente en su vida social, en su vida familiar. El docente entra con mucha más facilidad, pero llega también, como decíamos hoy fuera de cámara, en la parte de secundaria,
y como que eso va teniendo un declive, digamos, va cayendo porque ya no se interesa el alumno, porque el docente también socialmente está cansado, socialmente está no interesado. Claro, lo que puede suceder es que no se considera sujeto de la educación observando o analizando en la etapa que está, ¿no es cierto? Porque la adolescencia es adolecer, es una etapa de cambios, donde el chico se está formando, está tratando de formar su personalidad, y muchas veces cuando hay un fracaso escolar, no aprueban en materia, deserción y un montón de otras situaciones, lo primero que se hace es culpar, digamos, por decirlo de alguna manera, al alumno, que no estudia, que es vago. Claro, también, disculpe, dentro de la sociedad también hay diversos factores que no es solo ir a la escuela y tu profesor te tiene que enseñar tal cosa. Viene de la casa también, de la familia, del Estado, de la iglesia, la sociedad. Son los que tienen también contribuir, digamos, a la educación de los chicos. En la casa se tiene que educar para que la escuela pueda enseñar. Exactamente. Por eso no tenemos que olvidarnos, ¿sí?, de aplicar todas las pedagogías. Y cuando hablamos nosotros que somos de la pedagogía psicológica y experimental, es decir, la educación de un niño no solo es inicial y primaria, también es secundario, también es terciario y es universitario. Uno tiene que acompañar las necesidades de ese alumno, ¿sí?, preocuparse y también ocuparse. Porque muchas veces nos preocupamos, pero quedamos en la preocupación y la ocupación ya... Claro, la educación es un proceso que se da durante toda la vida. Totalmente. Y hay que ir atravesando todos los cambios que están existiendo, digamos, continuamente. Por eso es muy cambiante también, tanto el rol docente como el de los chicos. Ellos cada vez vienen con más sabiduría, que por ahí no saben cómo expresarse, y no estamos preparados los docentes muchas veces como para afrontar. Por eso es acompañar a los chicos durante su escolarización obligatoria. Y un crecimiento familiar, social y cultural. Y formarlo al chico de manera integral. ¿Sí? Trabajar en conjunto serían los tres, desde la casa, la escuela y todo, porque por ahí tienen un problema, los docentes no saben, y en su casa saben tampoco, porque no existe la comunicación, la confianza que debería existir. Exactamente. Eso sería como el proceso educativo. O sea, si se plantea algo, se tiene que estudiar todo el proceso educativo, la familia, la escuela, como nombró la compañera. Lo que más existe en la iglesia también es el problema psíquico y emocional también del alumno. Muchas veces el docente tampoco tiene que tratar un poquito más de ver ese tema del alumno. Con respecto a lo que decía Andrea de que la educación es algo que se da durante toda la vida, con respecto a la pedagogía que yo leí, había un autor que se llamaba de apellido Kilpatrick que decía que en realidad la educación es la vida misma, que no es que uno prepara al alumno para la vida, sino que la educación es un proceso que está inmersa dentro del transcurso de la vida, no es algo que se hace como de manera externa a la vida del individuo, es algo que va transcurriendo en su vida, y entonces es un proceso continuo para toda la vida, pero dentro de la vida misma que va, no que solamente va transcurriendo. Nos educa la sociedad, nos van formando, sí, todos los sectores. Platón, por ejemplo, decía que la educación debe llegar a la realización espiritual del alumno, porque las personas, por ejemplo, tenemos fin, pero nuestro potencial para nuestros conocimientos, para ser personas sabias, no tiene fin. Bien, para ir cerrando el debate, me gustaría saber qué opinan sobre la deserción escolar y si tiene que ver con esto que estuvimos hablando anteriormente, si influye o no, y si tienen conocimiento del porcentaje de abandono. Puedo afirmar, o uno de los casos sería, por ejemplo, el embarazo adolescente en el caso de las escuelas secundarias, que son el mayor motivo por el cual los chicos realizan el abandono escolar. También tengo conocimiento que existen políticas educativas a partir del año pasado, donde hay un plan de ayuda a mejorar este fracaso escolar, que se llama Asistiré, que cuenta con un gabinete de un asistente social, una psicopedagoga y una psicóloga,
que vienen una vez a la semana a las instituciones educativas escolares, donde hablan con los preceptores y piden el listado de las inasistencias de los alumnos, y ellos se ponen en contacto con los padres, y la asistente social es la encargada de, en el caso de que ellos realizan una visita, hablan con los padres y los padres se comprometen a mandar a los chicos a la escuela. Ellos vienen a la semana siguiente y encuentran que los chicos no asistieron, le hacen una segunda visita, y en la tercera oportunidad ellos tienen la autorización, a partir de que este programa depende de la provincia de Corrientes, en dar conocimiento a las autoridades, en este caso a la policía, en el caso porque ahí ya se trata de un padre el que no está cumpliendo con su rol de padre, de autoridad, de mandar a realizar la educación secundaria, que es obligatoria para sus hijos. Y aparte también con esto de que la asignación familiar, ahora nosotros en el colegio tomamos asistencia digital, existe un entrelazamiento de datos con el ANSES, y nosotros todos los días enviamos vía online la asistencia de los chicos, así que después nosotros les comentamos que va a llegar un momento en que si ellos no cobran la asignación es porque se le va a sacar debido a este motivo de que no se están asistiendo. O sea que el Estado está cumpliendo una función El Estado está cumpliendo su rol de resolver esta problemática. Sí. Un poco los padres también tienen el rol más importante de los padres. El Estado está tratando de ayudar a que esos niños se incorporen nuevamente y en realidad a bajar un poco los niveles del fracaso y el abandono escolar. Sí, hay muchísimos casos de chicos que dejan de estudiar, y también tiene que ver con esto de otro tipo de problemática como depresión, la falta de contención, que por ahí no tenemos los medios como para solventar. Igual desde las escuelas secundarias tengo conocimiento de que existe un gabinete, por ejemplo, de psicopedagoga, que cuando los profesores comentan alguna problemática que le esté pasando a los chicos, ellos tratan de averiguar el motivo. Las escuelas primarias también cuentan con el apoyo y asesoramiento del DICEPA, y también ahora están trabajando incluso las escuelas primarias con la psicopedagoga de la Escuela Especial número 21, que es la que nos visita una vez por semana. También, al igual como comentaba Diana, que se comunican con los padres, eso también nos piden el informe de cada uno de los alumnos, seguimiento en cuanto a las actividades que deben realizar. Es importante porque es como que la familia sola no puede, o la escuela sola no puede, avisan que no vino y demás, pero con este apoyo creería yo que va a haber buenos resultados. Y muy bueno la implementación de ANSES, de solicitar vía online las inasistencias y asistencia de los chicos a la escuela. Entonces, como que todo se está monitoreando y cumpliendo, ¿sí? Que es uno de los derechos importantes que tiene el niño, de asistir a la escuela, de educarse. Y aparte de ser un derecho, es una obligación también. ¿Alguno de los otros invitados quiere opinar sobre el tema? Sí, yo digo, en caso de que el niño viva a muchos kilómetros de la escuela, ¿qué se puede hacer en ese? En su momento, teniendo conocimiento de la escuela secundaria, la escuela normal, a los que vivían lejos del casco urbano, o sea, el ejido de nuestra localidad, le brindaba una bicicleta. Este colegio hacía por hacer, creo que sigue haciendo, sí. Y el tema del negocio, perdón, que le corte, el tema es cuando está feo el tiempo. Por ejemplo, llueve, por lo menos una semana, hasta 15 días. ¿Cómo los chicos pueden acercarse al colegio, a la escuela primaria? En realidad se suspende. No ponen falta. Después la responsabilidad de los chicos también, a veces cae una gota de agua y no viene. Si llueve, justo el momento de que ellos deben ingresar, se considera una hora después que puedan ingresar a clases, sí, hay. Y también la escuela primaria, en muchos casos, ha pagado el remis para ir a buscar a los chicos a su domicilio, que vivían en la chacra, o kilómetros de la escuela, y asistir a clase. Es muy importante, y volver a recalcar esto, como decía la profe Ariana, el rol del Estado está presente y le da esas facilidades también al alumno para que pueda terminar esa obligación. En los secundarios de extensiones, nosotros que nos trasladamos más cerca, va una camioneta a buscar a los chicos que quedaron en la sección de la cuarta.
son 3 o 4 que están en la Luisa o en el Rezongo y los traen. Así que también el Estado ayuda de alguna manera. La escuela, todo, que se centren en el alumno. Para mí está bueno eso. Lo toman como una motivación a eso, las becas estudiantiles o lo que da el gobierno. Y bueno, mayormente los alumnos vienen por eso, para cumplir, para cobrar todos los meses, pero también puede ser que falte motivación en el aula. Sin ser necesario una beca estudiantil, por ahí una motivación del profesor a que el alumno quiera venir a clase. Sí. Por eso nuestro tema de hoy fue la crisis de la educación que estamos planteando. Fue muy interesante el debate y nos volvemos a encontrar en el próximo encuentro.